Padre Celestial, te agradecemos por esta maravillosa oportunidad a la que tú nos das nuevamente de congregarnos, Señor. Aunque estamos en nuestras casas, estamos en una misma mente y en un mismo espíritu. Somos miembros de tu carne y de tus huesos y estamos reunidos y congregados virtualmente, Padre Celestial, para aprender de ti y los consejos que tú tienes, Señor. Te pedimos que esta palabra que está aquí en Primera de Pedro pueda hablarnos al corazón, Señor, y poder entender los tiempos que estamos viviendo en estos tiempos, valga la redundancia. Y Señor, te pedimos que tú, Señor, puedas ministrar nuestro corazón y nos puedas dar, Padre Celestial, la calma, la tranquilidad y el reposo al que tú nos llamas, Padre Celestial. Porque tu palabra dice, Señor, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000 y a tu izquierda 10.000 y 10.000, pero a ti no llegará. Y así, Señor, estamos queriendo vivir. Muchas veces nos asustamos con noticias que nos ponen de cabeza, pero Padre, confiamos en ti primeramente, Señor. Y si de alguna manera estamos prestando atención a cosas que no son edificantes, Señor, danos el valor para dejar esas cosas y concentrarnos en tu palabra. Así que te pedimos que tú bendigas este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como decía, vamos a estudiar ahora Primera de Pedro, capítulo 4, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12. No es muy largo el estudio, pero sí vamos a detenernos en algunas observaciones. Y voy a estar haciendo algunas preguntas que nos compete a nosotros, hermanos, simplemente porque estamos aquí, vivimos, existimos, somos cristianos y tenemos un mensaje bajo el brazo. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Entonces, acompáñenme a Primera de Pedro, ya, busquen ahí en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 4, ¿ya? Desde el versículo 12. ¿Ya? Vamos a leerlo, como es la costumbre que tengo. Leemos la sección y luego vamos deteniéndonos en cada parte pertinente, ¿de acuerdo? Desde el versículo 12 dice así. Primera de Pedro 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, es importante, a mí me gusta siempre, hermanos, ubicarnos en el espacio-tiempo en donde fueron dichas las palabras que fueron dichas, ¿no? En este caso, Pedro está escribiendo en un determinado momento. Para contextualizar esta primera epístola, estamos agarrando desde el capítulo 4, pero porque es un estudio paréntesis de lo que está haciendo el pastor, pero para contextualizarnos en esta primera epístola tenemos que saber en qué fecha fue escrita, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto determina el contenido y exhortación que Pedro, pues su propósito es dar ánimo y consolación a los hermanos por los rumores que ya se escuchaban en aquella época. La fecha de esta epístola, hermanos, es aproximadamente entre el año 64 y el año 65 después de Cristo, unos años bien convulsionados en el Imperio Romano. Esto se comprueba porque Pedro, aquí no describe nada de la destrucción del templo que hizo el general Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces, pero sí había rumores de persecución a los de Asia, a los cristianos que estaban en Asia, lo que ahora conocemos como Turquía, ¿de acuerdo? Entonces, esa persecución no era fatal ni capital, es decir, no era mortal, era por causa de la fe de los cristianos, la fe natural que profesaban las comunidades crecientes del cristianismo en esa época. Recuerden que después que Esteban fue apedreado, los judíos fueron dispersos y la iglesia
Parte de los valientes se quedaron en Jerusalén, pero parte de los que tuvieron que huir se establecieron en Antioquía. Entonces la iglesia se había dispersado de esa manera. Entonces, y ellos eran fastidiados, ofuscados, calumniados por causa de su fe. O sea, había un tipo de persecución, sí, pero no era una persecución capital. Había un tipo de discriminación por el estilo de vida de los creyentes. Ahora, por esa fecha, también hay que entender lo que estaba pasando en el Imperio Romano. Nerón acusó a los cristianos de incendiar el área del Circo Máximo en Roma, ¿no? Este incendio duró hasta 3 días. Finalmente fue controlado, pero poco después el incendio se revivió, ¿ya? Un segundo incendio revivió y se desató ferozmente, y este incendio se localizaba en un barrio que se llamaba el barrio Emiliano, ¿no? Este barrio era una finca de un prefecto del pretorio, mano derecha de Nerón. Y el incendio arruinó toda la ciudad. Entonces, como había situaciones políticas y Nerón era uno de los tiranos más grandes de la historia, que muchas veces algunos lo comparan con el anticristo de esa época, ¿no? Nerón culpó a los cristianos y empezaron a ejecutar a los cristianos tanto en el circo como de manera personal. Los ubicaban, los identificaban y los mataban, ¿no? ¿Y quiénes hacían esto? Los soldados romanos. Entonces, era terrible. A los cadáveres, ¿ya? Los estacaban o los ponían sobre unos pilares, ¿ya? Y los amarraban y los estacaban ahí y los usaban como antorchas humanas para iluminar, ¿no? La ciudad y las calles que circundaban la ciudad principal. Imagínense el horror que estaban viviendo en esa época. Era un escenario monstruoso. Y las noticias que estaba pasando en la capital del imperio por Nerón llegaron rápidamente a Antioquía, a Asia Menor, donde estaba, y hasta Jerusalén, donde estaban los cristianos, a quienes Pedro les escribe. Entonces los cristianos de esas regiones temblaban por sus vidas, pues pensaban que se iba a aplicar la misma severidad contra todos los cristianos que estaban subyugados al imperio romano, ¿no? Es como que ellos pensaban, están empezando a matar a los cristianos porque los han acusado del incendio de Roma y ahora también nos van a matar a nosotros, y estaban muertos de miedo, ¿no? Es decir, que a ellos también les iba a llegar el castigo. Pero sin embargo, las ciudades de Jerusalén, ¿no? Al otro lado del imperio, ¿no? Casi en la frontera, las ciudades de Asia Menor, las ciudades de Antioquía eran autónomas, ¿de acuerdo? Sí eran provincias imperiales, pero eran autónomas y eran aún gobernadas por el mismo imperio romano, pero no hicieron un decreto imperial de persecución a todos los cristianos del imperio, ¿ya? Pero no obstante, los cristianos estaban dispersos por la persecución, como ya dije hace un momento, por causa del martirio de Esteban. El martirio de Esteban aproximadamente ocurrió en el año 34 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Y es por esta persecución que hubo a raíz del martirio de Esteban, de que los cristianos se dispersaron. Y por esta razón es que Pedro introduce esta epístola en el primer capítulo con estas palabras: a los expatriados. Es decir, a los cristianos que habían salido de Jerusalén, que inicialmente eran judíos prosélitos y algunos gentiles que se habían dispersado hacia el norte para Antioquía y por diferentes lugares, el Ponto, Galacia, etc. Entonces Pedro les está escribiendo a ellos, pero el contexto de lo que Pedro está escribiendo y el sufrimiento del que Pedro va a hablar ahora, que ya lo hemos leído, está en este escenario. Los cristianos pensaban que iban a ser asesinados por decreto de Nerón, pero estas ciudades no eran afectadas por ese decreto. Entonces, ahora también tenemos que notar que Pedro hace recomendaciones para que nos sujetemos. En esta misma carta que está escribiendo, en el capítulo 2, del versículo 13 al 14, él hace recomendaciones para que nosotros estemos sujetos a las autoridades, lo cual es un indicativo de que no había una persecución maléfica y asesina por parte de los romanos contra los cristianos que habían sido dispersos en toda esa región. Ahora, en el capítulo 4, ¿no? Lo que estamos estudiando ahorita, porque lo que acabo de compartir es a manera de introducción, es decir, el escenario en el cual Pedro está escribiendo y para lo cual escribe a los cristianos que estaban temerosos. En este capítulo 4, Pedro hace un cambio de tono de la manera que ha venido dando indicaciones de exhortación y consolación a los hermanos. Hace un cambio de tono. ¿Y por qué? Porque él ha estado hablando de varias cosas. Sin embargo, desde el versículo 12 parece haber un salto, un cambio de pensamiento, ¿no? Y él les dice que no deben sorprenderse del fuego de prueba que les ha sobrevenido. ¿A quién? A estos cristianos que estaban siendo expatriados, que habían salido de Jerusalén. Entonces, él dice,
no deben sorprenderse del fuego de prueba que les ha sobrevenido. ¿A qué está haciendo alusión Pedro aquí? ¿No? Si traducimos el versículo 12 literalmente, ¿no? Teniendo como base el griego, más o menos se podría leer así, ¿no? El incendio que está entre vosotros. Es decir, no os sorprendáis por el incendio que está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Pedro usa una palabra que en griego se escribe pirosei, ¿no? De donde viene la palabra en español pirómano, o sea, las personas que incendian o que hacen cosas con el fuego, que significa básicamente quemar. Entonces acá Pedro no está hablando de la persecución por Nerón a los cristianos en Roma, sino de los padecimientos que ellos están teniendo debido a la profesión de su fe. Los cristianos se estaban multiplicando y crecían en número, pero aún así, como crecían, también eran estorbados y perseguidos por los falsos maestros, por los judaizantes, ya que de alguna manera estos judaizantes estaban coludidos con autoridades romanas, ¿de acuerdo? Porque muchos judíos tenían doble nacionalidad, incluso como por ejemplo el apóstol Pablo, y estaban coludidos para estorbar a estos nuevos cristianos que estaban reproduciéndose, ¿no? Como una plaga. Entonces, había mucha persecución. ¿Por qué? Porque eran intolerantes estos judaizantes y estaban coludidos con las autoridades romanas en casi todas las regiones. Ahora, lo que nos llama la atención, o lo que me llama la atención a mí, hermanos, es por qué Pedro dice, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. O sea, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. Entonces, en la mentalidad de Pedro está sereno y tranquilo diciendo, ¿ves todo el mundo que está horrible? O sea, no te sorprendas del fuego de prueba que está pasando alrededor de lo que estás viendo. Básicamente como parafraseándolo y aplicándolo para nuestra vida. Entonces, esto nos coloca en el pensamiento que Pedro quiere transmitir. Es decir, no es raro que seamos perseguidos por lo que creemos. Básicamente, hermanos, si eres cristiano, bienvenido al club de la persecución. De alguna manera te van a discriminar, te van a hacer bullying, se van a burlar de ti, te van a excluir, no vas a ser invitado a las reuniones principales del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente porque eres cristiano. Entonces, de igual manera, hoy los cristianos estamos siendo perseguidos filosóficamente, intelectualmente, socialmente, y estamos siendo excluidos de la mayoría de sistemas que ya están comenzando a organizarse para el escenario apocalíptico que le espera a este mundo. Entonces no debemos horrorizarnos. No es novedad todo lo que está pasando ahora, ¿ya? En países, por ejemplo, en donde predomina el Islam, ahora hace un momento a un hermano querido, Carlos Rodríguez, acaba de postear en el Facebook un post que hace un mes mataron a una misionera suiza que habían tenido en cautividad por algunos 4 o 5 años. Finalmente ya la mataron. ¿Por qué? Porque es cristiana, ¿no? Simplemente eso. Entonces, no es novedad lo que nos está pasando actualmente, ¿no? En países en donde predomina el Islam, los cristianos son asesinados. Ustedes son testigos, miren las redes si quieren. En otros países de corte comunista, los cristianos cada vez más están siendo menoscabados, ¿no? Por el solo hecho de profesar su fe. Y ya la persecución a la iglesia está, ¿no? Solo que aquí, en este lado del mundo donde vivimos nosotros, aquí en Latinoamérica, tenemos ciertos privilegios. Y la pregunta para nosotros sería, ¿estamos aprovechando los privilegios? Nuestra sociedad es una sociedad pluralista. ¿Qué significa eso? Que nos permiten la libertad de culto, nos permiten creer lo que querramos creer, ¿no? Aquí hay un montón de religiones y todas convivimos juntas. Nosotros sabemos que el cristianismo es real y es histórico, pero así el gobierno, como reconoce a los cristianos, también reconoce a los mormones, a los testigos, a los católicos y a cualquier otro culto, secta, Hare Krishna o lo que sea que fuera. Entonces, esta pluralidad nos permite ejercer libremente nuestra fe, pero en países musulmanes, en países árabes, los cristianos son asesinados. Lo que pasa es que la tecnología ahora hace más evidente que nos enteremos de lo mal que la pasa la Iglesia de Cristo en algunas partes del mundo. Y es que el solo hecho de ser cristianos ya nos hace chocar contra todos los sistemas inmorales que ya están establecidos, hermanos, a nivel mundial. Los verdaderos cristianos hemos sido perseguidos desde el martirio de Esteban.
Todas las organizaciones, aquí vamos a hablar puntualmente de lo que está pasando en nuestro escenario y cuál es nuestra participación. Y no nos debemos asustar. Todas las organizaciones que ya están siendo reestructuradas, ¿ya? Reestructuradas por los nuevos lobbies LGTB, la izquierda socialista, las organizaciones mundiales que arbitran entre los países, etcétera. Todas estas organizaciones tienen objetivos claros. Y nosotros no estamos ignorando esos objetivos. Es destruir el núcleo familiar, destruir la moral, destruir todo el concepto de lo que es Dios y de lo que tiene que ver con las buenas costumbres. Y el cristianismo verdadero se opone a estos objetivos. No porque nosotros querramos oponernos, ¿no? Sino porque la palabra de Dios se opone y nosotros llevamos esa palabra. La iglesia verdadera, ¿no? Ya viene siendo perseguida desde hace mucho tiempo, pero la tecnología actual hace más evidente y notoria esa persecución. En algunas partes del mundo, mis hermanos, los cristianos están siendo asesinados, literalmente. Aquí estamos tranquilos y estamos bien rascándonos la pancita porque nadie nos persigue, aunque ya están empezando, ¿no? Y todos estos movimientos que están queriendo cambiar las leyes, la constitución, queriendo aprobar las minorías detractoras y depravadas. Entonces, en el versículo 13, ¿no? Pedro nos confronta con esta realidad. Nos dice, primero, gozaos cuando estamos pasando por una prueba de fuego, porque así, ¿no? Siendo perseguidos, somos participantes con Cristo. Y aquí hay algo que tenemos que entender. Pedro sabe, ¿no?, que los creyentes van a ser perseguidos o por A, o por B, o por C. Por cualquier motivo los cristianos caemos mal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hablamos la palabra. Y eso causa fastidio al mundo. Pero en medio de eso nosotros debemos gozarnos, pues eso nos hace participantes de los padecimientos de Cristo mismo experimentó. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra en su ministerio, él muchas veces se iba a orar a solas. ¿Por qué? Porque la gente al final, los últimos 6 meses de su ministerio, ya la gente ni lo quería ni ver, porque hablaba tantas cosas que causaban mucha contradicción. Y varias veces leemos ahí y se fue al monte a orar solo, porque también ya no lo soportaban, ¿no? Y Jesús dijo bien claro, si el mundo me ha perseguido a mí, a ustedes también los van a perseguir. Cuando Cristo se revele en su gloria, en su aparición por su iglesia, en su segunda venida, para juzgar a las naciones y establecer su reino en el milenio, nosotros también seremos glorificados a pesar de haber padecido con Cristo. Y esto es la esperanza gloriosa que el Señor nos tiene prometidos a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Señor se reúne con su iglesia en el rapto, hermanos, se acabó la persecución. Chao, ya no, ya pasó. ¿Y qué es lo que estamos esperando? ¿De acuerdo? Cuando estamos viendo toda esta convulsión a nivel nacional, a nivel mundial, ¿qué esperamos nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Bueno, yo les digo, personalmente estoy esperando el rapto. Estoy esperando que venga mi Señor, mi Dios, y estoy esperando la glorificación del cuerpo que el Señor me tiene preparado y prometido. ¿Por qué? Porque el escenario apocalíptico ya está a la vuelta de la esquina. Entonces hay algunas preguntas que quisiera dejar ahí, quisiera dejarles en la mesa, sobre el tapete de la mesa, para que entremos en esta reflexión, mis queridos hermanos. Primero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No? O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Estamos esperando que acabe la pandemia para tener más dinero? ¿Estamos queriendo volver a la normalidad para volver a la rutina de antes? ¿No? O sea, a la nueva normalidad que, entre comillas, se supone se va a ver después de la pandemia, para entrar a la misma rutina. Yo les pregunto, mis hermanitos, ¿qué pasaría si el rapto ocurre durante esta pandemia? ¿Dentro de 5 segundos, o 5 días, o 5 meses? Les pregunto, ¿estuvimos haciendo lo que hubiese querido Dios que hagamos en este tiempo? ¿No? ¿Qué quiere decirnos Dios con todo esto que está pasando? ¿Sí? ¿Qué quiere decirnos el Señor? ¿Por qué el Señor ha permitido semejante pandemia a nivel mundial? Ahora, no es la única, tampoco va a ser la última. La gripe de 1918, la gripe española, fue terrible, murieron como 50 millones de personas, si mal no recuerdo. Entonces, imagínense los cristianos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pensarían de Hitler? Que Hitler era el anticristo. Pero no era así. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios escenarios
que se están dando y de varios tipos que se han venido dando a lo largo de la historia, ¿no? Que de alguna manera están evidenciando cómo es que el mundo se va a organizar en un gobierno mundial con un emperador, como un tipo Nerón, el anticristo, pero para ese tiempo no nos preocupemos porque nosotros ya no vamos a estar aquí. Entonces, estas preguntas se las dejo para que reflexionemos al respecto. Son preguntas retóricas. Cada uno de nosotros tenemos que responder estas preguntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos esperando después de la pandemia? ¿Volver a la rutina de antes? ¿Volver a lo mismo? ¿No? Continuamos, hermanos. El versículo 14 dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, es decir, de parte de los que no son cristianos, Él es blasfemado. Es decir, Dios es blasfemado por aquellos quienes no creen en Él. Pero por vosotros, es decir, nosotros los cristianos, Dios es glorificado. Ahora, ser vituperiados por Cristo, hermanos, les quiero decir algo que no es ninguna nueva revelación, pero lo vamos a decir así con todas sus letras, ¿ya? O sea, ser vituperiados por Cristo, hermanos, es algo de lo que no vamos a escapar. Lo repito, ser vituperados por Cristo es algo de lo que no vamos a escapar, ¿no? Porque si a Cristo persiguieron, también a nosotros nos van a perseguir. Y Él ya nos lo ha dicho hace 2000 años. Ahora, ¿qué significa ser vituperiados? Ustedes saben que a mí me gusta estudiar el original y etcétera. Les digo, vituperiados viene del griego oneidizo, que básicamente miren lo que significa. Significa difamar, atacar, molestar, acosar, injuriar, hacer oprobio, reconvenir, reprochar. Todo eso significa vituperar. Y Pedro está diciendo que si somos vituperiados, lo estamos siendo vituperados por Cristo. Entonces, ¿cuándo es que nosotros como cristianos somos vituperiados en este tiempo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? La respuesta la tenemos. Cada vez que testificamos que las obras del mundo son malas, cada vez que predicamos, la gente se burla, nos menosprecia, nos excluye, y esto a nivel macro. Es decir, no solamente sucede a nivel familiar o a nivel secular, laboral, sucede a nivel mundial. La mayoría de organizaciones mundiales y los negocios y todo lo que, el aparato ya mecánico, económico que mueve el mundo quiere excluir al cristianismo, porque el cristianismo tiene valores que a ellos no les agrada. Y por eso somos vituperiados. Por eso digo a nivel macro. Ahora, tenemos que tener en mente, queridos hermanos, que hay un espíritu de error que gobierna el mundo por obra de Satanás. Entonces, y hay una batalla espiritual en el mundo la cual no podemos ignorar. Y esto es una realidad espiritual. Si Dios nos abriera los ojos, hermanos, nos volvemos locos, sabiendo todo lo que está pasando en las regiones celestiales, los ángeles contra los demonios. Ahora, Pedro dice que somos bienaventurados cuando somos vituperiados porque el Espíritu Santo está reposando en nosotros y nos fortalece y da sabiduría. Primero, ¿para qué? Nos da sabiduría para enfrentar la oposición, ¿sí? Sabiduría para enfrentar la oposición contra nosotros como cristianos. Y segundo, para darnos resistencia, para continuar en lo que el Señor nos ha encomendado a hacer en este tiempo. Entonces, sabemos que el mundo se prepara para el anticristo y esto es inevitable. Esto es parte del plan de Dios para que se lleve a cabo lo que nosotros ya conocemos, la hora de prueba, ¿no?, a la casa de Jacob. Es decir, las profecías de las 70 semanas, la semana 70, la gran tribulación. El pastor Fernando estaba enseñando el Apocalipsis, todo el escenario apocalíptico. Eso es lo que se viene en este mundo. Y nosotros estamos viviendo los dolores de parto. El mundo va a someterse a los poderes de las tinieblas y la iglesia va a empezar a ser perseguida por ser intolerante. ¿De acuerdo? Ya acabamos de decir de que en otros países la iglesia es muerta, es asesinada. Los cristianos están siendo asesinados, ¿no? En muchas partes del mundo, en la China comunista, en los países árabes, los cristianos están siendo asesinados. ¿De acuerdo? Entonces ya hay persecución, la iglesia ya está sufriendo, ¿sí? Pero no estamos en el periodo de la gran tribulación. Todo lo que estamos viendo ahora, hermanos, es como ver, no sé,
no, o sea, dibujos animados comparado con lo que le espera al mundo en la gran tribulación. Entonces, todo, repito, ¿no? El mundo va a someterse a los poderes de las tinieblas y la iglesia va a ser perseguida por ser intolerante contra esta nueva normalidad que ya se está estableciendo. Ahora, yo no hablo solamente después de la pandemia, sino de todas las cosas a las que el mundo está cediendo. Este mundo se está pareciendo cada vez más a Sodoma y Gomorra. Y eso es un hecho que lo vemos a diario. En las noticias, en los programas de televisión, en el arte, en las películas. El mundo se está pareciendo cada vez más a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan el juicio que cayó sobre ellos por semejantes tipos de pecados? ¿Se imaginan? Entonces el mundo se está pareciendo cada vez más a Sodoma y Gomorra. Y aunque Dios está observando calladamente, ¿no? Está esperando que muchos se arrepientan, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor ya está pronto para actuar. Entonces Pedro dice que por nuestra parte Dios es glorificado, pero por parte de los del mundo, o sea, los que se le oponen, Él es blasfemado. Y esto lo vemos más atrevida e irrespetuosamente a niveles gubernamentales. Perdón. No nos debe sorprender, hermanos, les digo, no nos debe sorprender que los gobiernos aprueben leyes antidios, antimoral. Pablo hace 2000 años lo dijo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. En 2 de Tesalonicenses 2:7 Pablo lo dijo. O sea, hace 2000 años ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿De acuerdo? Y hay muchas cosas que están sucediendo, ya que están underground, o sea, ni siquiera las vemos, pero están pasando cosas. Entonces, a nosotros nos toca ser sal y luz, con sabiduría y también con valor. Hay cosas en las que cada uno, y esto es de manera personal, hay cosas en las que cada uno, conforme a su propia conciencia y por la libertad que tenemos en Cristo, podemos actuar y planear, determinar cosas para nuestro bien con la ayuda del Señor, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque podemos ser espontáneos en tiempos difíciles, ¿de acuerdo? Tenemos que sobreponernos con buen ánimo y valor frente a todo lo que vemos que está pasando en este mundo que nos rodea. Pero no podemos esperar. Y esto sí lo digo, hermanos, porque a veces estamos demasiado prontos para juzgar la ineptitud o la barbarie de algunas personas que vemos en la televisión, o nuestros políticos o los líderes mundiales, ¿no? Estamos muy prontos para horrorizarnos. Pero no podemos esperar, lo repito, no podemos esperar que la gente y los gobiernos o autoridades actúen como cristianos y respeten los valores morales. O sea, es imposible. No podemos esperar que esas personas actúen como nosotros quisiéramos que actuaran. No conocen al Señor. No podemos exigirles un comportamiento adecuado y bíblico a quien no tiene el Espíritu Santo morando en el corazón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos escandalizamos cuando vemos esta depravación? Cada vez que vemos que el gobierno quiere aprobar el matrimonio homosexual, que esto, que lo otro, nos escandalizamos como si fuera el fin del mundo. Hermano, esto acá recién es nuevo. En Europa ya, esto ya tiene años. Esto de los matrimonios homosexuales en Europa ya tiene años. No es nuevo. La reingeniería familiar producida por la ONU y todas estas cosas no es nuevo. Por eso quise contextualizar. Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo. ¿Por qué nos horrorizamos? ¿Por qué nos escandalizamos cuando vemos esas depravaciones? Más bien, deberíamos estar orando por las almas, que el Señor tenga misericordia de ellos y conozcan a Jesús. Deberíamos estar en intercesión. ¿Sí? Yo siempre he estado enseñando, hermanos, cada vez que he tenido oportunidad. Tú eres hoy lo que oraste ayer. Tenemos que mantenernos en oración. Entonces, te pregunto a ti, hermanito querido, hermana querida, con toda sinceridad, ¿no? ¿Has orado por el presidente hoy día? ¿Por los congresistas has orado? ¿Has orado por los jueces que están ahí ahorita encabezando las noticias? ¿Has orado por los policías que son mal pagados y tienen que coimear? ¿Has orado por ellos, por su salvación? ¿No? ¿O solamente te has dedicado a rajar de ellos,
a insultarlos, a maldecirlos. Porque maldecirlos no solamente decir maldito, maldecir es hablar mal de, ¿no? Entonces, ¿has orado por los médicos que están enfrentando la pandemia hoy? ¿O te la has pasado mirando conspiraciones en YouTube? A ver qué de nuevo hay, quién dice algo nuevo acerca del chip, de la vacuna, de Bill Gates, etcétera. O sea, ¿estamos invirtiendo el tiempo adecuadamente o estamos en paranoicos? Parece que a raíz de la pandemia la iglesia ha entrado en modo alarma, en modo paranoia. Y no puede ser, porque tenemos al Señor Dios Todopoderoso que cuida a su iglesia. Versículo 15, hermanos. Vamos avanzando. Así que, ¿ya? Pedro continúa. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí Pedro habla del padecimiento que podemos sufrir por causa de Cristo en comparación con el sufrimiento en el que podemos caer si hacemos cosas que están fuera de la ley o rompen el orden social. Entonces aquí hay algunas preguntas que también me gustaría poner sobre el tapete, sobre la mesa. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer frente nosotros a tanta maldad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar frente a las leyes de los gobiernos que quebrantan la palabra de Dios? ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Son preguntas que las dejo allí en el tapete para que, hermanos, reflexionemos al respecto. Porque nosotros, que conocemos la verdad, entre comillas, estamos asegurados. Si el Señor viene hoy, nos vamos con Él. Si el Señor viene mañana, nos vamos con Él. Y si el Señor no viene hasta que yo muera de viejito, igual me voy con el Señor. Pero ya estamos asegurados. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo con aquellos que sabemos que se están perdiendo y se están yendo al infierno? Entonces, para entrar en este contexto, nosotros los cristianos, hermanos, no somos subversivos. ¿Ya? Y esto aquí quiero enfatizar. Nosotros los cristianos no somos subversivos. No estamos llamados a protestar sistemáticamente contra los gobiernos porque ellos quebrantan la ley de Dios. Ninguna de las cartas de Pablo o las epístolas universales, incluso los evangelios, nos proponen que hagamos uso de la fuerza en contra de los gobiernos. ¿De acuerdo? En los anales de la historia de la iglesia primitiva, incluso durante el oscurantismo, ¿no?, hasta la revolución filosófica del siglo XVI, es decir, todo el tiempo que la iglesia permaneció bajo el dominio católico romano, bajo la Inquisición y toda esa época en donde los cristianos genuinos eran quemados por herejes y calumniados como por brujos, etc. En todo ese tiempo que ha venido pasando, ¿ya? Nunca se hizo exhortación a una revolución. La única distorsión que sucedió en aquella época, en la época del reino de Castilla, el reino de Aragón, creo que es, si mal no recuerdo, con Fernando y Isabel, es las cruzadas, las guerras santas, porque el Vaticano quería no perder territorios en África y parte de los árabes estaban peleándose, etcétera, y eran las cruzadas, la guerra santa. Pero en ninguna parte Jesús dice, levanta tu espada y mata a todos. Es más, cuando Pedro levantó su espada y le cortó la oreja a Malco, Jesús dijo, guarda tu espada. Porque no es así como vamos a conquistar al mundo. ¿De acuerdo? Entonces, como cristianos, individualmente podemos involucrarnos en política. Y eso está bien. ¿De acuerdo? Pero nosotros creemos que un pastor no puede dejar de ser pastor para ser presidente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, los dones y el ministerio, el llamamiento es irrevocable. ¿De acuerdo? Entonces, como cristianos individuales podemos pertenecer a partidos políticos, a organizaciones gubernamentales, podemos influenciar esas organizaciones con la palabra de Dios y con nuestro testimonio, que es bastante importante, ¿no? Pero como iglesia, no somos un frente social llamado a llamarle la atención a los gobiernos según nuestras creencias. No es así como debemos actuar. Nos horrorizamos cuando los gobiernos aprueban leyes anti-Dios, antinaturales, pero en realidad esto se va a ver, o sea, tarde o temprano va a suceder. Y no estoy hablando, no me malinterpreten, no estoy diciendo de que tenemos que quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada. No. Mientras vemos que el mundo se va tras la perdición, que sabemos que ya está profetizada en la palabra de Dios, nosotros no debemos dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo.
¿ya? Lo que digo es que la iglesia de Cristo es un organismo vivo espiritual que sirve de luz y sal para influenciar la sociedad, cuya misión es hacer discípulos, discípulos de Jesús a las naciones. No somos llamados a hacer a las naciones discípulos, sino discípulos de entre las naciones. ¿De acuerdo? Y por eso es que no vemos en la historia que la iglesia verdadera se levantó en armas. Eso no es correcto. Y a veces no solamente en armas, sino en palabras. Yo sé, hay muchos, acá hicieron la marcha con mis hijos no te metas y de alguna manera tuvo algunos efectos buenos. Pero hermanos, tarde o temprano, los poderes de las tinieblas se van a apoderar de este mundo. No quiero sonar fatalista, pero va a suceder. Mientras podamos hacer algo, hay que hacerlo, ¿sí? De manera personal, pero no somos subversivos. Así que no tenemos que escandalizarnos cuando los gobiernos hacen lo que están haciendo porque ignoran la palabra de Dios. Y porque además de esto, están dentro de un sistema, como yo le llamo la ley del embudo, en donde todo va a converger al escenario apocalíptico. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesias en medio de este escenario? ¿No? Tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar predicando el evangelio, ¿no es cierto? Muchas veces estamos escandalizándonos por lo que los gobiernos están promoviendo como si fuera algo que nunca debiera suceder. Mira que van a aprobar la ley del matrimonio homosexual y esto y el otro. Nos escandalizamos. Pero la verdad, hermanos, es que tarde o temprano va a suceder. O sea, va a suceder, ¿sí? Ustedes no se imaginan el escenario apocalíptico, la gran tribulación, lo que le viene a este mundo. Gracias al Señor que la iglesia va a ser sacada de esa época. Pero estamos viviendo los dolores de parto. El hecho de que aquí, repito, como estamos bien tranquilos, predicando, viviendo nuestro cristianismo y no somos tan estorbados como en otros países, estamos tranquilos. Pero oremos, hermanos, por los cristianos que están siendo asesinados en otros continentes en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, nos escandalizamos por lo que los gobiernos están promoviendo, ¿no? Como si fuera algo que nunca debiera suceder. Nos olvidamos que el maligno, ¿de acuerdo? Satanás, ¿ya? Los gobierna, y que todo apunta al escenario apocalíptico. Hermanos, les repito, todos estos lobbies LGTB, el feminismo radical, la izquierda, ¿ya? No tienen en cuenta a Dios para nada y a su naturaleza, y no la van a tener. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? ¿Sí? La iglesia va a ser perseguida y va a empezar a ser perseguida por intolerante. Ahora, ¿nosotros somos homofóbicos? No. Nosotros no odiamos a los homosexuales. Eso es una calumnia la que hacen contra el cristianismo. El cristianismo no odia al homosexual, pero el cristianismo confronta el pecado de homosexualidad porque la palabra de Dios la confronta. No porque nosotros somos majaderos, es la palabra de Dios la que confronta los pecados que ahora se quieren establecer como leyes. Y eso es lo que nos escarapela, pero ahí estamos viviendo en medio de ese escenario. Nosotros tenemos que predicar a Cristo Jesús y tener la confianza de que el Espíritu Santo tiene el suficiente poder para restaurar un corazón y para reestructurar la moral de un corazón que se convierta al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos que estar escandalizados. Lo que debemos hacer es predicar el Evangelio, testificar con el ejemplo. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos ha encargado a nosotros ser sus embajadores. Y lamentablemente se los digo, hermanos, nosotros somos el carácter de Dios para el mundo. Se los repito, nosotros los cristianos somos el carácter de Dios para un mundo que no le conoce. Como juzguen al cristiano, juzgan a Dios, porque nosotros somos los representantes del reino de los cielos en esta tierra. Y como nosotros nos comportemos, es que van a juzgar a Dios aquellos que no le conocen. Es por eso que nosotros practicamos la santidad, vivimos una vida de reverencia y de temor a Dios, ¿no es cierto? Y estamos en constante estudio de la palabra de Dios, esperando el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente va a juzgar a Dios por lo que nosotros hacemos. Ahorita acaba de decir por ahí uno de estos líderes religiosos que está bien que los homosexuales se casen, la iglesia popular. Hermanos, quiero ser pragmático. ¿Qué nos importa lo que digan? Eso no es nuevo. Esto ya viene sucediendo hace siglos. Que alguien lo diga, o lo apruebe,
o lo desapruebe o lo deje de decir, la maldad va a empeorar. Y no estoy siendo fatalista. Es la escatología bíblica. Lo que se viene en este mundo es terrible. Gracias a Dios que Cristo va a levantar a su iglesia antes de que todo se eche a perder. Más de lo que ya estamos viendo. Entonces, no somos homofóbicos, no somos racistas, no somos excluyentes, tampoco somos machistas y tampoco defendemos el patriarcado, que ahora está en todas las redes suena esa palabra, ¿no? Lo que predicamos es la palabra de Dios y sus lineamientos. Y lo que la palabra dice que está mal, entonces está mal. Si algo que no está contemplado en la palabra, pudiéramos entonces usemos el sentido común, ¿de acuerdo? Es decir, la racionalidad, ¿no? Hay cosas que son moralmente aceptables, pero que no están en la Biblia. Entonces tenemos que también no vivir sobre nubes, ¿no? Sino ser realistas. Cuando hay algo que la Biblia no contempla, cada uno juzgue según su conciencia, ¿de acuerdo? Y así también exhortemos a aquellos que no conocen el Evangelio. Entonces, hay cosas en la palabra, ¿no? Hay cosas en las que la palabra de Dios, eso sí, hermanos, no es negociable. Hay cosas en donde la palabra de Dios, con las que la palabra de Dios no negocia. Y Dios va a condenar y castigar esos pecados, ¿no? O sea, Dios condena el pecado, sí es cierto, Dios condena el pecado, pero nosotros no tenemos esa autoridad para condenar a nadie. Dios juzga el pecado, pero nosotros no somos jueces. Nosotros somos embajadores. Pero sin embargo nos las pasamos juzgando a todo el mundo. Criticamos a los gobernantes, criticamos al presidente, criticamos a todo el mundo. O sea, ya basta, dejemos. Simplemente dediquémonos a orar por ellos. Como dice Pablo, no quiero pues que todos los hombres se reúnen en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contiendas por los principados, por los gobernadores, por las que están en autoridad, porque por alguna razón Dios los ha puesto ahí. Estemos orando por ellos en vez de estar buscando noticias para seguir insultándolos. Entonces, tenemos que tener este espíritu, ¿no? Este espíritu afable de interceder por nuestro propio país, ¿no? Entonces, amar a las personas es también confrontarlas con lo que la palabra dice, aún si nos acusan de intolerantes. Ahora, prácticamente es allí donde podemos ser acusados, es decir, cuando confrontamos a las personas con su pecado, es allí donde podemos ser acusados y padecer persecución. ¿De acuerdo? Por eso Pedro dice, si sois vituperiados, dice Pedro, ya estamos viendo, ¿cuándo es que somos vituperiados? Cuando predicamos la palabra y la palabra tiene un mensaje que le ofende. ¿Por qué? Porque ataca el pecado de la persona directamente. No es porque nosotros queremos ofender a las personas. Si yo digo la homosexualidad es un pecado, no lo digo yo. Lo dice Dios en su palabra. Pero yo soy su vocero, lo tengo que decir. ¿Soy homofóbico? No. Pero la palabra de Dios dice que Dios castiga y condena ese pecado. Lo que puedo hacer es decirle a una persona que está en una condición semejante, arrepiéntete de tu pecado porque Dios no lo considera bueno. Y tarde o temprano vas a dar cuentas a Dios por ello. Con amor, con exhortación y con ruego, ¿no? Y con humildad y orar por las personas. Entonces, hermanos, ¿no? Retengamos la palabra en vez de retener la paranoia cibernética que nos está rodeando ahora último. La pandemia nos ha encerrado en nuestras casas y no nos queda nada más que ver la internet y llenarnos la cabeza de un montón de conspiraciones y teorías y mentiras y falsas noticias, etc. Entonces ahorita la desinformación y las conspiraciones de los youtubers son el pan nuestro de cada día, ¿no? Estos están siendo usados por el enemigo, hermanos. No caigamos en el juego de estar viendo tonterías. Estudiemos más bien, en vez de estar perdiendo el tiempo, estudiemos la palabra de Dios, en vez de estar polemizando acerca de cosas que ni siquiera nosotros realmente conocemos. ¿Sí? Porque nosotros no somos pues científicos, ni ingenieros, ni nada por el estilo, ¿no? Pero aún así, a veces hablamos bastante. Entonces, confiemos en el Señor, quien saldrá en nuestra defensa en el momento oportuno. Prediquemos a Cristo. No prediquemos la religión cristiana, prediquemos a Cristo. No nos cansemos de orar por lo malo que Dios nos permite ver. No juzguemos, más bien oremos. Vamos a continuar para que no nos gane el tiempo. Versículo 17. Dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es lo que dice Pedro. Versículo 17 del capítulo 4. Ahora, a raíz de esta pandemia, como he dicho hace un ratito, el cristianismo ha entrado en modo paranoia,
¿no? Hemos trastocado nuestra confianza en el Señor y hemos comenzado a especular sobre escenarios que ya estaban siendo enseñados o liberados hace años. Lo de la homosexualidad no es nueva, hermanos, ¿ya? Todos los poderes que están saliendo de las tinieblas y que las redes los están haciendo visibles no es nuevo. Esto ya viene pasando. Es cierto que hay cosas que se están elaborando a niveles espirituales malignos, es verdad, y Dios nos está permitiendo ver qué está pasando. Puede también ser que el Señor esté llamando la atención de su iglesia. Tal vez la iglesia, y hablo a nivel mundial, ¿no?, se ha confundido y se predica a sí misma en vez de predicar a Cristo. Las denominaciones predican su denominacionalidad o su denominación, perdón por la palabra, y no se predica a Cristo. Predicamos las denominaciones. Yo soy pentecostal, yo soy anglicano, yo soy presbiteriano, yo soy reformado, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy acá. Pero no hablamos de Cristo. Y lo que necesitamos es predicar a Cristo, porque Él es el Salvador del mundo, no la institución, la denominación. ¿De acuerdo? Necesitamos predicar a Cristo. Ahora, también estamos viendo que muchos cristianos que estaban apartados del Señor están volviendo a causa de la pandemia. Y eso es bueno. Pienso personalmente, hermanos, que esta pandemia ha servido para guapear a aquellos que estaban caminando con un pie aquí y el otro pie allá, ¿no? Conozco amigos de la infancia a quienes les prediqué, que luego se apartaron del Señor y ahora estamos teniendo durante la semana algunas reuniones en las cuales les estoy ministrando la palabra de Dios porque estaban asustados. Y ahora están sedientos de Dios y están aprendiendo bastante. ¿Por qué? Porque llegó el momento de poner las barbas en remojo. Esta pandemia Dios la está usando también para sacudir a su iglesia y decirle, ubícate, predícame a mí, no te prediques a ti misma, no prediques tu denominación, predícame a mí. Jesús dijo bien claro, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os recordará mis palabras y me glorificará. No glorificará a la iglesia. El Espíritu Santo glorifica a Cristo Jesús, ¿no? Ahora, es evidente que la iglesia puede estar siendo probada también en medio de esta pandemia. Entonces, una pregunta más. ¿Podemos discernir por qué Dios ha permitido esta pandemia? ¿En dónde encajamos nosotros aquí? En el versículo 17 dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios y que esa casa somos nosotros. Ahora, en el contexto doctrinal, Pedro no habla de juicio para condenación, sino de corrección. En el versículo 16, que está antes, Pedro menciona que si padecemos como cristianos, no debemos avergonzarnos. Más bien debemos darle gloria a Dios. Y Pedro refuerza que el padecimiento puede ser correctivo para nosotros. Dios permite las persecuciones como juicio disciplinario para purificar la vida de los que somos de su familia. Por eso es que esta pandemia nos ubica a nosotros. Uy, ¿qué estoy haciendo? Tanto tiempo he estado perdiendo el tiempo y ahora la pandemia, Dios me dice, métete en tu casa, lee tu Biblia porque algo va a pasar. Ok, entonces hagámoslo, ¿no? Prediquemos. Ha servido también para que muchas personas regresen al Señor. Nos está ganando el tiempo. Vamos avanzando. Versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, las vicisitudes de la vida, o sea, lo que nos pasa alrededor, son parte del cuidado constante de Dios, su cuidado amoroso. Sin embargo, desde el punto de vista humano, la disciplina siempre es dura. Cuando algo nos sucede nos va a doler, pero Dios está permitiendo que ese algo nos purifique, que ese algo quite de nosotros cosas que Dios quiere quitar. ¿Ya? Sanar nuestra alma. Personas que tenemos o personas que tienen de alguna manera heridas del pasado, tienen que salir, ¿sí? Para poder predicar con libertad. Pedro no está enseñando que la salvación se obtiene por medio de las pruebas o las obras. Simplemente está diciendo que aquellos que son salvos no están exentos de los castigos disciplinarios temporales que son consecuencia natural del pecado. Ahora, yo te pregunto, ¿has padecido por el pecado de otros? ¿Tú has padecido por el pecado de otros? Yo sí. Se los digo, hermano, ¿no? Me asaltaron 2 veces con pistola. A mí, a mi esposa, a mis hijos y a mi hijo. Nos asaltaron poniendo una pistola en el pecho. Y en ese momento yo pregunté, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y saben qué me respondió el Señor? Yo estaba entre tú y los ladrones para que no te dispararan. ¿Sí?
Y yo estaba quejándome, Dios, ¿cómo es posible que me pase eso? ¿Dónde estaban tus ángeles? Pero Dios estaba ahí conmigo, porque los ladrones tenían toda la cara de dispararnos, y no nos dispararon, gracias a Dios, ¿no? Entonces yo le pregunté, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Y el Señor me dijo, porque tú eres un confiado. Estás rodeado en una ciudad, estás rodeado de ladrones, en una ciudad llena de ladrones, camina con más cautela. Y nos asustamos, mi esposa se asustó horrible, porque me pusieron la pistola en la cabeza a mi esposa. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es que sufrimos también por el pecado de otros. Hay otros que sus pecados nos afectan a nosotros. Oremos por ellos. Jesús dijo bien claro, orar por nuestros enemigos, hermanos. ¿Les parece duro? Bueno, ese es el llamado del cristiano. Orar y bendecir a los que os persiguen y os maldicen. Versículo 19, ya estamos terminando. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, Dios puede permitir la calamidad y hasta circunstancias fatales. Hemos perdido hermanos en esta pandemia. Espero que no pase más. Pero hemos visto cómo la fatalidad nos alcanza a los cristianos. Pero el Señor sabe lo que hace y sabe para qué lo hace y por qué permite las cosas. No caigamos en la especulación de que por qué esto y por qué el otro, o por qué sí o por qué no. No entremos en ese campo que no nos corresponde, porque somos hijos de Dios. Y Dios puede probar a sus hijos y disciplinar a sus hijos, ¿no? O sea, si es que nosotros no podemos solucionar las cosas, entonces no nos estresemos. Simplemente oremos al Señor, entremos en comunión con Él y esperemos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene buena voluntad para con sus hijos, hermanos. El Señor nos ama y tú y yo somos sus ovejitas. Él nos carga, nos tiene ahí en su regazo y nos está cuidando todos los días, nos está protegiendo y Él hará lo imposible para nuestro beneficio. Pero como Padre que es, también nos corrige. ¿Y por qué nos corrige? Porque nos ama, ¿no es cierto? Entonces, como dice, si os dejas sin disciplina sois bastardos. Entonces Dios nos corrige. Entonces mantengamos firme la vida de oración, hermanos, ¿sí? Y la santidad. Esto es muy importante. Busquemos la voluntad de Dios para nuestra vida y preguntémosle al Señor qué quiere Él que hagamos. El Señor es fiel y amante del bien de sus hijos. Ahora, ¿podemos asustarnos por lo que está pasando? Por supuesto que sí, esto no es ningún pecado. Asustarse y ponerse un poco nervioso por lo que está pasando y tener una precaución exagerada, esto no está mal, está bien. Tenemos que ser sabios e inteligentes. La Biblia dice, el avisado ve el mal y huye. El simple pasa y lleva el castigo. Tenemos que estar avisados, ¿sí? Pero el que estemos asustados tampoco nos aparta del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, muerte, hambre, desnudez, nada nos separará del amor de Cristo. Entonces, el mundo aún no está padeciendo la gran tribulación. Y esta pandemia no es la marca de la bestia, ni la vacuna, ni nada de esas cosas. ¿De acuerdo? No entremos en paranoias, ¿sí? Cuando las cosas se evidencien y se manifiesten, nosotros los cristianos vamos a saber porque el Espíritu Santo nos va a dar testimonio. Lo que está pasando ahora son solo los principios de dolores. Su iglesia, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, no hablo de alguna denominación, hablo de todos aquellos que han entronado a Cristo Jesús en su corazón y tienen el Espíritu Santo y han sido sellados por Él. Esta iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Así que confiemos en el Señor para que nos dé sabiduría para estos tiempos. Dejemos la paranoia, dejemos a los youtubers paranoicos y conspiranoicos y dediquémonos, hermanos, a estudiar la palabra del Señor, porque es un buen tiempo para meditar y crecer en el conocimiento de Dios, ¿sí? Quiero dejarlos con eso, mis hermanos.